Bueno, ayer sin duda la situación que vivió Chano Charpentier generó distintos interrogantes. Si se actuó de la mejor manera, si se siguió con el protocolo, pero también nos preguntábamos si el tratamiento mediático que se ha dado al caso ha sido el que se debe dar. Vamos a preguntarle del tema a Macarena Sabín Paz, que es licenciada en Psicología y coordinadora de Salud Mental en el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el CELS. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Buen día. Matías G. Claudio Durán te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, la pregunta que nos surge a partir de esto es ¿cómo se debe abordar una situación como la que estaba atravesando Chano, que terminó, bueno, en esto, ¿no? En un policía que le dispara, con él internado hoy, todavía con una intervención quirúrgica y con consecuencias realmente muy complicadas para su salud? Y la pregunta que surge a partir de esto es si se siguió el protocolo, si es como se debe tratar, cuál es la mejor opción en estos casos. ¿Qué nos podés decir desde tu óptica, que en este caso sos la experta para hablarnos de este tema, ¿no? Claro, bueno, seguramente que como se dio no es el modo, o sea, para dejarlo claro desde el comienzo, ¿no? Por varias razones. Primero, porque cuando una persona atraviesa cualquier situación de la vida y que está vinculada a su salud física o a su salud mental, estamos hablando del campo de la intimidad de una persona, ¿no? De la misma manera que uno no sabe las cuestiones o las afecciones físicas por las que pasa otra, tampoco necesita saber cuando una persona está en una situación de crisis, ¿no? O en una cuestión que tenga que ver con su salud mental. Entonces hay una cuestión básica que tiene que ver con el respeto a la intimidad del otro, de la otra, que claramente en este caso no se consideró por también ser un músico famoso, popular, un personaje público. Sin embargo, estas cuestiones no pueden pasar por alto o quedar inadvertidas justamente por quién es la persona, ¿no? Por quién es la figura. Inmediatamente circulaba el audio, sí. Perdón, Macarena, quería hacer referencia a esto, que se empezó a circular el audio en los medios de una de las llamadas de Chano al 911, y nosotros acá en la radio nos cuestionábamos hasta dónde se puede llegar en esto de qué te dicen los medios. Queremos graficar la situación, queremos mostrar cómo estaba Chano, y es básicamente eso, ¿no? Violar la intimidad, es así. Es violar la intimidad de una persona, que además es violar, tiene es doblemente grave, porque por un lado se viola la intimidad de una persona que además está atravesando una situación de vulnerabilidad. Digo, no es que hay como una desigualdad, un desequilibrio, ¿no? Como una desigualdad tan grande, porque cuando una persona atraviesa una situación de vulnerabilidad, justamente no cuenta con todos los recursos subjetivos, psicológicos, familiares, personales, digo, como para poder hacer frente a tal desmesura. Realmente lo que ha pasado con este caso es lamentable, porque además en paralelo quedó en absoluto segundo plano que su vida está en riesgo y está en riesgo ahora. Sí. Digo, ojalá que este joven viva y bueno, que pueda resolver y superar todas sus cuestiones, pero realmente su salud es muy crítica. Entonces pasar a poner el acento en si había sido cuestiones que tienen que ver con los diagnósticos psiquiátricos, que además profundizan los estigmas, si era un brote psicótico, si no lo era, si atacó, si no atacó, digo, toda esta cuestión que desconoce la vulnerabilidad de la persona, que desconoce que hay un campo de lo íntimo, y por otro lado que desconoce que está en riesgo su salud, digamos, no es que esté en riesgo su vida. Entonces, la verdad que fue muy lamentable el tratamiento que se hizo del tema, y por otro lado, bueno, aprovechar una situación de esta magnitud para posicionarse a favor o en contra de una ley que es una ley nacional, digo... o de un protocolo, porque también se habló mucho en estas últimas horas del protocolo, de cómo se había actuado, ¿no? Claro, porque hay dos protocolos. Hay un protocolo del año 2013 en el que incluso el CELS participó en su redacción, que es del Ministerio de Seguridad, que justamente lo que prevé son modalidades de intervención de las fuerzas de seguridad, y hay otro protocolo de la Comisión Interministerial, la CONISMA, que es la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que depende de Jefatura de Gabinete.
estos dos protocolos justamente lo que hacen es, y además con un detalle que tiene hasta dibujos, gráficos, protocolizan exactamente cómo tiene que proceder una persona, un agente de seguridad, cuando es llamado a intervenir en un episodio o de una descompensación de su salud mental, o una cuestión vinculada a un episodio crítico o un episodio psicomotriz, o cuando sean convocados por los equipos de salud. Claro. Porque además acá lo que no podemos dejar de tener en cuenta, que estas son cuestiones vinculadas a la salud. Sí, entonces, si lo primero que opera es la presencia policial, lo que está operando es el pensamiento de la peligrosidad de la persona, ¿no? Más de la salud mental. Claro, sí. en lugar de pensar que es una persona que está en riesgo su salud, a quien hay que cuidar y a quien hay que proteger, y que no existe ninguna razonabilidad para que la persona a la que había que cuidar termine con un tiro en el abdomen, digamos. Esta es como el mayor despropósito y el mayor sinsentido que tuvo toda esta situación, ¿no? Macarena, esto nos pone sobre la mesa un cuestionamiento que creo que es válido, que es cuánto nos ocupamos de la salud mental, cuánto se respeta la ley de salud mental y qué tan buena, porque en algún momento hasta se ha cuestionado si es buena o no es buena, si abarca todo o no lo abarca, si responde a las necesidades de aquellos que están enfermos y que tienen algún problema de salud mental. Abre un montón de cuestionamientos, ¿no?, frente a esta situación que, bueno, hoy es este músico, pero convengamos que hay un montón de personas que están atravesando, que son anónimas esta situación y que también están vulneradas, ¿no? Por supuesto. Sí, es un tema del que se habla poco, ¿no? Es mala palabra, da la sensación, ¿no? Claro, por eso te decía antes que hay muchas cuestiones vinculadas a los estigmas, ¿no? Digamos, o sea, parece que la persona que tiene alguna crisis vinculada a su salud mental o que tiene un padecimiento mental es algo a esconder, es algo de lo que no hay que hablar, cuando en realidad a todas las personas nos pasan cosas en el curso de nuestra vida. Tiene que ver con los conflictos, con las conflictividades que todos y todas enfrentamos. Y qué mejor que lo que pasó hace 1 año y medio a partir de la pandemia y a partir de que nuestros vínculos sociales, familiares, laborales quedaron de alguna manera interrumpidos y tuvimos que quedarnos en nuestras casas y en algún momento no se toleraba más y aparecieron muchísimas situaciones de mucho sufrimiento psíquico, algunas más graves, otras más leves, pero algunas muy graves, y dentro de incluso lo leve, incluso las cuestiones que podemos percibir en nuestros propios entornos, en nosotras mismas, en nuestros entornos familiares. Realmente esto demostró 2 cosas. Primero, que el encierro no es salud, ¿no? Esta idea de que cuando una persona está mal hay que llevarla a un lugar y tiene que permanecer encerrada. Evidentemente el encierro no tiene nada que ver con la posibilidad de recuperarse, de volver a tener su vida cotidiana, a ser feliz, a tener sus proyectos y sus deseos. La segunda cuestión que nos enseñó esta pandemia es que y que tiene que ver con esto primero, es que la vida es en sociedad, y es en grupo, y es en grupalidad, y es todo el tiempo en relación a un otro, ¿no? A un otro amigo, a un otro compañero de trabajo, a un otro vecino. Esta frase que se impuso tanto en la pandemia, nadie se salva solo, no tenía solamente que ver con la vacuna. Tenía que ver con que la posibilidad de nuestra vida y de una vida saludable y plena está siempre en relación a los demás. Y la segunda cuestión que también nos enseñó es que evidentemente por más que querramos tapar el sol con las manos va a ser medio imposible. La salud es integral, es forzado seguir pensando en términos de separar salud mental de salud física. La salud es una sola, tiene que ver con la integralidad y el bienestar, ¿no? Porque aparte sí, muchas veces nos ha pasado que cuando tenemos una afección física, eso también altera nuestro estado de ánimo. Entonces es un estado integral, y esto demostró eso, ¿no? Que la pandemia no era únicamente un virus que se mira a través de un microscopio y que tiene determinado nombre y se comporta de determinada manera, sino que también empezaban a aparecer otros modos de sufrimiento psíquico, ¿no? Por el encierro, por no haber perdido el trabajo, por haber tenido ruptura en los lazos familiares, por haber quedado varado en otro lugar, por, bueno, hay distintos factores, ¿no?
Claro. Digo, porque en este caso, ahí inmediatamente, de manera inmediata, se asocia el tema de sus adicciones, ¿no? Pero vos estás enumerando distintas situaciones que pueden afectar nuestra salud mental y que no tienen nada que ver con una adicción, y me parece que es ahí donde hay que apuntar para entender que debemos ocuparnos de esa salud mental, y que en el caso de, si tenemos que hablar de lo que decías vos, que se priorizó el tema de la seguridad en el caso específico de Chano, más que de su salud mental, entender que las fuerzas de seguridad deben tener una capacitación, entender cómo, más allá de que haya un protocolo, digo, también entender cómo se debe tratar estos casos particulares, ¿no? Claro, claro. El protocolo requiere una capacitación para poder entenderlo, emplearlo, implementarlo de manera adecuada, y también requiere que las diferentes jurisdicciones lo adhieran, porque estos son protocolos que nacional, en las federales, claro. Y entonces, bueno, es la oportunidad para demostrar que ahí hay una vacancia, que ahí hay una cuestión que quedó pendiente, y que la provincia de Buenos Aires en este caso, porque es lo que está en juego, pero en realidad todas las jurisdicciones tienen que poder adherir a estos protocolos para tener unas fuerzas que justo unas policías que puedan ser, que estén más a la altura de lo que se requiere cuando, claro, cuando tengan que ser, cuando sean llamadas a intervenir, y entender que siempre, por justamente ser una fuerza de seguridad, el rol que juegan en las intervenciones en los casos de salud mental son las de auxiliares, y auxiliares es auxiliar respecto de algo, bueno, es auxiliar del equipo de salud, no son temas de salud, no son temas de... Entonces acá no tenemos que hablar de reducir físicamente a alguien, sino de acompañarlo y contenerlo hasta que esa crisis pase. Digo, es otro paradigma, es otra forma de mirar eso que está pasando, ¿no? Por lo tanto, las fuerzas de seguridad, cuando son llamadas a intervenir, son siempre en auxilio de los equipos de salud, tienen que responder a los equipos de salud y, en todo caso, asegurar la integridad y la seguridad tanto de la persona que está atravesando el episodio como de los propios trabajadores, del entorno familiar, de lo que sea. Y para completar la pregunta que me hiciste y no quede en el pendiente, la discusión por esto que estábamos diciendo sobre la ley, si la ley es buena o mala, me parece que se salda diciendo las cuestiones que faltan o que están todavía pendientes o que se constituyen desafíos para una adecuada implementación de la ley. La ley existe y está, y es una ley que recupera derechos, es una ley que recupera un tratamiento que no sea en el aislamiento y en la manicomialización. Es una ley muy integral, realmente muy integral. Ahora, se requiere que el Estado ponga los aportes, ponga los recursos que sea necesario poner en términos de recursos económicos, pero también humanos y de toda índole, para asegurar que la ley fluya, porque la ley es un marco, ¿no? Luego tiene que haber políticas públicas que sustancien el contenido de la ley. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que existan efectivamente servicios en los hospitales generales para que la gente se pueda atender, que existan servicios en el primer nivel de atención, todo lo que tiene que ver con los centros comunitarios de atención a la salud. La salud mental tiene que estar incorporada a todos los niveles de atención de la salud. Tal cual. Para que justamente las personas y sus familias tengan recursos disponibles, ¿no? Tengan recursos y sepan a quién llamar. A quién acudir, sin duda. Claro, a quién acudir, y saber también, porque las personas no tienen por qué saberlo y se generó mucha confusión, que esta ley no prohíbe la internación, en lo más mínimo. De hecho, en este año de pandemia se produjeron muchísimas internaciones por salud mental. Lo que plantea es que tiene que ser la última alternativa. Porque claro, ¿ustedes tienen un registro de cuántas internaciones se dieron en el marco de la pandemia por salud mental? Solamente de Cava, y son 1050. Solamente de la ciudad de Buenos Aires. O sea que, obviamente, esto también está vinculado con una situación que ha sido difícil de atravesar, que es la pandemia. Macarena,
Realmente la nota me parece muy interesante, seguramente vamos a seguir hablando, me está corriendo el tiempo, pero bueno, queríamos tener tu óptica de específicamente este caso, cómo se trató mediáticamente, digo, cómo fue que lo trató la policía cuando fue al momento de intervenir en la situación y cómo lo manejaron los medios, ¿no? Que ha sido también otro tema para seguir analizando, pero seguramente vamos a volver a hablar con vos porque nos parece algo de lo cual hay que ocuparse, ¿no? Bueno, cuando quieran. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Nada, que sigan bien, chao, chao. Hasta luego. Macarena Sabín Paz, que es licenciada en Psicología y coordinadora de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales. Importante lo que dijo, ¿no? Que la ley no prohíbe que se hagan internaciones, pero que obviamente lo que busca es que haya otras opciones, ¿no? A la hora de dar tratamiento y respuesta a las personas que tienen problemas de salud mental.